La radio crepitaba con estática mientras el teniente comandante Jake Morrison se ajustaba las gafas de visión nocturna. Su equipo SEAL había sido desplegado en las densas montañas afganas hacía 3 horas, con la misión de extraer un valioso recurso de inteligencia de un bastión talibán. Lo que no sabían era que su misión se cruzaría con una leyenda que se había rumoreado en círculos militares durante años. El recurso que recuperaban solo se conocía por el nombre Enclave Falcón. Los informes de inteligencia eran escasos, casi deliberadamente vagos. Algunos decían que Falcón era un agente encubierto de la CIA que había estado proporcionando información crucial sobre redes terroristas durante más de una década. Otros afirmaban que era un informante local con un acceso sin precedentes a los líderes enemigos. En lo que todos coincidían era en que la inteligencia de Falcón había evitado docenas de ataques y salvado innumerables vidas estadounidenses. El equipo de 8 operadores de élite de Marston se movía por el terreno rocoso como sombras. El suboficial Davis, su especialista en comunicaciones, había estado monitoreando las conversaciones del enemigo todo el día. Los talibanes sabían que alguien se acercaba. Habían aumentado las patrullas alrededor del complejo donde supuestamente se encontraba Falcón, y su comunicación por radio sugería que se preparaban para un asedio. Al acercarse al objetivo, Morrison notó algo extraño. El complejo estaba demasiado silencioso. Ningún guardia recorría el perímetro. Ninguna luz parpadeaba en las ventanas. A través de su mira telescópica, pudo ver cuerpos esparcidos por la entrada. Alguien había estado allí antes que ellos, y quienquiera que fuera, había sido minucioso y letalmente eficiente. El equipo se acercó, con las armas preparadas. Lo que encontraron dentro del complejo desafiaría todo lo que creían saber sobre la guerra y la supervivencia. 3 docenas de combatientes talibanes yacían muertos por todo el edificio, cada uno abatido con una precisión que denotaba un entrenamiento militar avanzado, pero no había señales de tiroteo. No había agujeros de bala en las paredes, ni evidencia de explosivos ni armas pesadas. En la sala central del complejo, encontraron una figura sentada tranquilamente en las sombras. Mientras el equipo de Morrison rodeaba a la persona, su visión nocturna reveló a alguien que desafiaba todas sus expectativas. Falcón era una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido y vestida con ropa local sencilla. Tenía las manos atadas a la espalda, pero sus ojos no reflejaban miedo. Solo una inteligencia calculadora que hizo que Morrison retrocediera instintivamente. «Llegas tarde», dijo en un inglés perfecto con un ligero acento que no pudieron identificar. «Empezaba a pensar que no vendrías». Su voz era firme, casi divertida, como si ser capturada por los talibanes y rodeada de cadáveres fuera un día más en la oficina. El suboficial Chen le quitó las ataduras mientras el resto del equipo aseguraba el edificio. Al soltar las ataduras, Falcón se frotó las muñecas y se puso de pie con fluidez. Morrison notó que se movía como un depredador, con cada gesto controlado y decidido. El talibán muerto de repente cobró más sentido. Aunque parecía imposible que una persona pudiera haber causado tal devastación mientras supuestamente estaba prisionera. «¿Cómo lo hiciste?». Morrison empezó a señalar los cuerpos que los rodeaban. «Hagan lo que sea necesario», interrumpió Falcón. «Deberíamos movernos. Pronto enviarán refuerzos. Y tengo información que no puede caer en las manos equivocadas». Pasó junto a ellos hacia la salida, completamente tranquila, a pesar de haber sido rescatada de lo que debería haber sido una muerte segura. Mientras se preparaban para partir, Morrison vislumbró algo que lo perseguiría durante años. En el hombro izquierdo de Falcón, apenas visible bajo su camisa rota, había un tatuaje. Era una pequeña ave rapaz en vuelo, pero debajo había símbolos que no reconoció. Parecían militares, pero de ninguna rama del servicio que él conociera. El punto de extracción estaba a 3 kilómetros a través de territorio hostil. Mientras avanzaban en la oscuridad, Morrison no podía evitar la sensación de que Falcón no estaba siendo rescatada en absoluto. Ella los guiaba,
anticipando las amenazas antes de que se materializaran, dirigiendo su camino con sutiles sugerencias que resultaron notablemente precisas. Cuando se encontraron con una patrulla talibán, de alguna manera supo exactamente dónde estarían posicionados los enemigos. El helicóptero llegó justo a tiempo, con sus rotores golpeando contra el aire enrarecido de la montaña. Al despegar, Morrison observó a Falcón contemplar el paisaje. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos sugerían que este no era el final de su historia en Afganistán. Era solo otro capítulo de una historia mucho más larga. Durante el vuelo de regreso a la base, ninguno de los SEAL habló de lo que habían presenciado. Había una comprensión tácita de que se habían encontrado con algo más allá de sus operaciones habituales. Falcón permaneció en silencio, consultando de vez en cuando un reloj que parecía mucho más sofisticado que cualquier cosa que llevara un agente de inteligencia típico. Al acercarse a la zona de aterrizaje, Morrison se dio cuenta de que extraer a Falcón podría haber sido la parte fácil. Las verdaderas preguntas apenas comenzaban, y sospechaba que las respuestas revelarían un mundo de operaciones encubiertas que existía mucho más allá de todo lo que había experimentado en sus 15 años de servicio en operaciones especiales. La sala de informes de la base de operaciones avanzada Chapman estaba aséptica y sin ventanas. Morrison se sentó frente a su comandante, el coronel Richards, tratando de explicar lo que había sucedido durante la extracción. Pero cada vez que describía la escena en el complejo, la historia sonaba más imposible. ¿Me estás diciendo que 36 combatientes talibanes fueron eliminados por alguien que supuestamente era su prisionero? Richards se reclinó en su silla, su expresión escéptica. Y este Falcón se liberó justo antes de su llegada. Morrison asintió, aunque comprendía la incredulidad del coronel. Señor, he visto trabajar a operadores profesionales antes. Lo que encontramos en ese complejo superó cualquier cosa en nuestro entrenamiento. Los derribos fueron quirúrgicos, casi artísticos en su precisión. Sin movimientos inútiles, sin violencia innecesaria. Lo que Morrison no mencionó fue la conversación que había escuchado entre Falcón y la piloto del helicóptero durante el vuelo. Ella le había hablado en lo que parecía ruso, luego cambió a lo que podría haber sido árabe y finalmente dijo algo en un idioma que Morrison no pudo identificar en absoluto. La piloto había respondido de la misma manera, como si esta flexibilidad lingüística fuera perfectamente normal. Mientras tanto, 3 niveles por debajo de la base principal, en una habitación que oficialmente no existía, Falcón estaba sentado frente a una mujer que se presentó solo como control. La habitación no tenía ventanas ni adornos, solo 2 sillas y una mesa de metal. Control tenía unos 50 años, cabello canoso y ojos que sugerían que había visto más operaciones clasificadas que la mayoría de los generales. La misión en Moscú salió bien, dijo Control, deslizando una tableta sobre la mesa. Aunque perdimos 2 activos en el proceso, Falcón repasó el informe sin emoción. Petrov sospechó algo desde el principio. Su seguridad era más estricta de lo que sugería inteligencia. Su voz no transmitía arrepentimiento ni satisfacción, solo la profesionalidad distante de alguien que discute asuntos rutinarios. La conexión con Tirón se ha cortado, el control continúa. Pero la red Karach sigue activa. Necesitamos a alguien dentro de su organización en los próximos 6 meses. Lo que ninguna de las 2 mujeres mencionó fue que esta conversación tuvo lugar menos de 2 horas después del supuesto rescate de Falcón del cautiverio talibán. No hubo evaluación médica, ni psicológica, ni protocolos estándar posteriores a la extracción. Era como si toda la misión de rescate hubiera sido una elaborada representación teatral para beneficio del equipo SEAL de Morrison. De vuelta en la sala de informes, Morrison se sentía cada vez más frustrado con las preguntas de su coronel. Señor, le digo lo que vimos. Falcón no era solo un activo de inteligencia. Se movía como un agente de operaciones especiales, pensaba como un oficial de mando y tenía capacidades que no se ajustaban a ningún perfil que nos asignaron. Richard sacó una carpeta clasificada marcada, con niveles de autorización que Morrison nunca había visto.
Lo que voy a contarles se queda en esta habitación. Falcón lleva 12 años operando en territorio hostil. Ha evitado 17 grandes atentados terroristas, eliminado 43 objetivos de alto valor y proporcionado información que ha dado forma a toda nuestra estrategia en esta región. El coronel abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos que hacían que la misión de extracción de Morrison pareciera un ejercicio de entrenamiento. Había fotos de vigilancia de Falcón en diferentes lugares del mundo, siempre disfrazada, mimetizándose perfectamente con las poblaciones locales: Moscú, Beirut, Yakarta, El Cairo. Había operado en todos los continentes excepto la Antártida. Habla 14 idiomas con fluidez y puede hacerse pasar por una local en la mayoría de los países, entre Turquía y Pakistán. Richards continuó: su entrenamiento con armas supera a la mayoría de los operadores de la Delta Force, y sus habilidades de supervivencia se han puesto a prueba en condiciones que destrozarían a los soldados de carrera. Morrison estudió las fotografías con más atención. En cada una, Falcón lucía completamente diferente. El color del pelo, el estilo de vestir, incluso su edad aparente parecían cambiar según los requisitos de la misión, pero su mirada permanecía fija, alerta, calculadora y, de alguna manera, distante de la identidad que asumía. Lo que el coronel no reveló fue el secreto mejor guardado de Falcón. No había sido entrenada por ninguna agencia de inteligencia ni organización militar. Su educación había sido proporcionada por un consorcio de naciones aliadas que habían identificado a ciertos individuos con capacidades excepcionales y los habían convertido en activos capaces de operar más allá de las fronteras nacionales tradicionales. El programa para jóvenes adultos había comenzado durante la Guerra Fría como una iniciativa conjunta entre los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos e israelíes. Los niños eran identificados a temprana edad, a menudo de familias militares o de diplomáticos, y se les proporcionaba una educación que parecía normal desde fuera, pero que incluía entrenamiento que los preparaba para la vida en la sombra. Falcón había sido reclutada a los 8 años, no por la fuerza ni por coerción, sino porque las pruebas psicológicas la habían identificado como alguien excepcionalmente apta para operaciones encubiertas. Sus padres creían que asistía a prestigiosas escuelas internacionales. Nunca supieron que, entre las clases de matemáticas y literatura, estaba aprendiendo técnicas de combate, métodos de vigilancia y cómo matar de forma eficiente y silenciosa. A los 16 años, había completado misiones en 6 países. A los 25, era considerada una de las más operativas más efectivas en la historia del programa. A sus 32 años, se preparaba para la que podría ser su última misión, una que la obligaría a desaparecer por completo de la vida que había conocido durante más de 2 décadas. Al salir Morrison de la sala de informes, con la cabeza dando vueltas por clasificaciones y revelaciones, pasó junto a una ventana que daba al centro de comunicaciones de la base. 3 pisos más abajo, en la habitación que no existía, Control estaba terminando su reunión con Falcón. Pakistán será diferente. Control advirtió. El objetivo tiene recursos y conexiones que hacen que las operaciones anteriores parezcan sencillas. Si se ve comprometido, la extracción podría no ser posible. Falcón se levantó y se dirigió a la puerta. La extracción nunca ha sido la prioridad, respondió. Completar la misión siempre ha sido el único resultado aceptable. Mientras desaparecía en el laberinto de pasillos bajo la base, Control tomó nota en un archivo que permanecería sellado durante los próximos 50 años. La nota simplemente decía: activo Falcón en transición a la fase operativa final. Identidad anterior eliminada. 6 meses después, los bulliciosos mercados de Karach ofrecían la cobertura perfecta para las operaciones de vigilancia. Entre los vendedores de especias y textiles, una mujer llamada Amamira Hassan se movía entre la multitud con la soltura de quien había pasado toda su vida en Pakistán. Su herdo era impecable, su conocimiento de las costumbres locales completo y su documentación impecable. Lo que los demás compradores no sabían era que Amamira Hassan nunca había existido hasta hacía 3 semanas.
La mujer que vieron regateando verduras y charlando con los vecinos era en realidad Falcón, ahora inmersa en la misión más peligrosa de su carrera. Su objetivo era Rashid Malak, un financiero que había estado canalizando dinero a organizaciones terroristas en 3 continentes. Las agencias de inteligencia llevaban 5 años intentando penetrar en su red sin éxito. Su seguridad estaba a cargo de exmilitares de varios países, y sus operaciones comerciales se extendían entre empresas legítimas e ilegítimas, de forma que la vigilancia tradicional era casi imposible. Falcón se había infiltrado en la organización de Malik creando una elaborada historia de fondo para Amamira Hassan. Según registros cuidadosamente manipulados, Amamira era viuda y su esposo había fallecido en un accidente de fábrica. Necesitaba trabajo y estaba dispuesta a limpiar oficinas en el negocio de importación y exportación de Malik. Era un trabajo doméstico que la mantenía invisible, a la vez que le daba acceso a lugares donde agentes más obvios serían detectados de inmediato. Todas las mañanas llegaba al edificio de oficinas antes del amanecer y se iba al anochecer. Entre fregar pisos y vaciar cubos de basura, fotografiaba documentos, instalaba dispositivos de escucha y mapeaba las rutinas de seguridad de uno de los hombres más buscados del mundo. El trabajo requería la paciencia que le habían inculcado desde la infancia y unas dotes interpretativas que la hacían completamente convincente como alguien cuya mayor preocupación era ganar suficiente dinero para alimentar a su familia. El descubrimiento llegó cuando descubrió que la operación de Malik incluía un componente de trata de personas. Mujeres jóvenes eran transportadas a través de su red, aparentemente como trabajadoras domésticas, pero en realidad eran vendidas a compradores en los ricos estados del Golfo. El descubrimiento cambió por completo los parámetros de la misión. Lo que había sido una operación de recopilación de inteligencia ahora tenía un componente humanitario urgente. Falcón se enfrentaba a una decisión que definiría no solo la misión, sino potencialmente el resto de su carrera operativa. Podría completar en su misión, recogiendo pruebas sobre las redes financieras y las conexiones terroristas de Malik, Falcón podía actuar de inmediato para evitar el siguiente envío de mujeres víctimas de trata, sabiendo que al hacerlo la expondría, la encubriría y dificultaría mucho más completar la misión principal. La decisión quedó clara cuando supo que el siguiente transporte incluía a 12 niñas de entre 14 y 18 años. Entre ellas estaba Sara, una chica de su barrio a quien le habían dicho que trabajaría como niñera para una familia adinerada en Dubái. Sara le recordaba a Falcón a sí misma a esa edad. Brillante, esperanzada y completamente inconsciente de las oscuras realidades que los adultos a veces ocultaban tras promesas de mejores oportunidades. Esa noche, en lugar de regresar a su pequeño apartamento, como habría hecho Amira Hassan, Falcón comenzó a prepararse para lo que sería su operación en solitario más compleja. Pasó horas estudiando la distribución del almacén donde se encontraban las niñas, identificando las rutinas de los guardias y calculando el tiempo preciso necesario para extraer a las 12 personas sin alertar a toda la red de seguridad de Malik. El plan requería mantener su fachada como espejo mientras ejecutaba simultáneamente una operación que revelaría capacidades. Ninguna mujer de la limpieza debería poseer. Resolvió este problema creando una tercera identidad, una figura misteriosa que parecía ser un agente externo que tenía como objetivo la operación de tráfico de Malik. A las 3 de la mañana, los guardias del almacén estaban acostumbrados a patrullas rutinarias y noches tranquilas. No estaban preparados para alguien que pudiera burlar su sistema de seguridad como el humo, desactivar la vigilancia electrónica sin activar las alarmas y neutralizar a oponentes armados sin hacer suficiente ruido para alertar a los demás. Falcón llegó al área de retención donde las niñas estaban retenidas en condiciones que le revolvieron el estómago. Estaban encadenadas en un sótano con muy poca comida y agua, claramente retenidas hasta que se concretaran los arreglos de transporte. Cuando apareció en su celda, varias niñas comenzaron a llorar, pensando que era otro captor que venía a abusar de ellas. «Estoy aquí para llevarlas a casa», susurró Enerd, con voz suave a pesar de la urgencia de la situación. «Pero deben guardar silencio absoluto y hacer exactamente lo que les digo».
La extracción duró 47 minutos. Falcón guió a 12 niñas aterrorizadas a través de un complejo de almacenes vigilado por seguridad profesional, pasando por sistemas electrónicos diseñados para detectar personas no autorizadas, movimiento y hacia los vehículos que había posicionado para su escape. Ni una sola alarma se activó. Ningún guardia resultó herido permanentemente y ninguna niña se quedó atrás. Pero el éxito de la operación tuvo consecuencias. Por la mañana, Malik supo que alguien con capacidades extraordinarias se había infiltrado en su organización. Su respuesta fue rápida y brutal. Triplicó la seguridad, trajo personal adicional de sus contactos en los antiguos estados soviéticos y comenzó a investigar sistemáticamente a todos los que tenían acceso a sus instalaciones. La identidad de Amamira Hassan se vio comprometida en cuestión de días. Falcón fue seguida, su apartamento registrado mientras estaba en el trabajo y su historia examinada por profesionales especializados en detectar identidades falsas. La paciente fase de recopilación de inteligencia de su misión había terminado. Ahora estaba en modo de supervivencia activa mientras seguía intentando completar sus objetivos originales. El rescate de la trata de personas había salvado a 12 jóvenes, pero también había desencadenado una cadena de eventos que obligaría a Falcón a emplear todas las habilidades que había desarrollado a lo largo de su carrera. Malik ya no era solo un objetivo de vigilancia. Se había convertido en un enemigo activo, decidido a identificar y eliminar a quienquiera que hubiera interfería con sus operaciones. Mientras se preparaba para la siguiente fase de la misión, Falcón recibió un mensaje codificado a través de canales que no podían rastrearse hasta ningún servicio de inteligencia oficial. El mensaje era simple. Se esperaba la finalización. No había extracción disponible. Los recursos estaban disponibles solo para apoyo de contingencia. Comprendió las implicaciones de inmediato. Su rescate de las niñas traficadas había sido notado y aprobado por sus controladores, pero también la había vuelto prescindible. La misión continuaría, pero ahora operaba sin la red de seguridad que había respaldado sus operaciones anteriores. El éxito o el fracaso, la supervivencia o la muerte, estaban completamente en sus manos. La casa segura en el casco antiguo de Karachi era un lugar donde Falcón nunca había tenido la intención de usar sus verdaderas habilidades. Se suponía que sería un simple lugar de respaldo para Amamira Hassan, una viuda que podría necesitar un lugar donde esconderse si su casero le exigía un alquiler demasiado alto. En cambio, se convirtió en el centro de mando para la fase más peligrosa de su carrera. Con su identidad de Amira comprometida, Falcón tuvo que convertirse en otra persona completamente diferente mientras continuaba su misión contra Malak. Eligió una identidad que le diera libertad para moverse y actuar sin las restricciones que la habían limitado como empleada de limpieza. Se convirtió en Leila Nasir, una periodista de Islamabad que investigaba la corrupción en empresas de importación. La nueva identidad requería habilidades diferentes, pero les proporcionaba un mejor acceso al mundo de Malik. Los periodistas podían hacer preguntas que resultarían sospechosas viniendo de cualquier otra persona. Podían reunirse con fuentes, visitar lugares y recopilar información abiertamente, alegando curiosidad profesional. Y lo más importante, podían llevar equipo que sería imposible de explicar en otros roles. La organización de Malik se había vuelto más paranoica desde el incidente del almacén. Su jefe de seguridad, un exoficial de las fuerzas especiales rusas llamado Víctor Petro, había implementado protocolos que hacían la infiltración casi imposible. Pero los años de entrenamiento de Falcón le habían enseñado que los sistemas más seguros a menudo contenían el germen de sus propias vulnerabilidades. La clave vino de una fuente inesperada. Mientras investigaba las conexiones comerciales de Malik como la periodista Leila Nasir, Falcón descubrió que su operación incluía empresas legítimas que servían de tapadera para actividades ilegales. Una de ellas era una organización benéfica que afirmaba proporcionar suministros médicos a campos de refugiados, pero que en realidad se utilizaba para transportar armas y mover dinero a través de las fronteras.
Las operaciones de la organización benéfica crearon oportunidades que no existía en las empresas más claramente criminales de Malik. Organizaba eventos públicos para recaudar fondos, mantenía relaciones con organizaciones internacionales y empleaba a personas que realmente creían estar realizando labores humanitarias. Y lo más importante, requería que Malak hiciera apariciones públicas donde su seguridad sería necesariamente limitada. Falcón pasó 2 semanas forjando credibilidad como Leila Nasir, entrevistando a varios líderes empresariales y escribiendo artículos que finalmente se publicaron en medios de comunicación legítimos. Sus supervisores le habían proporcionado contactos en el mundo del periodismo que hacían que su trayectoria fuera completamente auténtica. Cuando solicitó una entrevista con Rashid Mala sobre su labor benéfica, le pareció una petición razonable viniendo de un reportero que cubría historias positivas sobre empresarios pakistaníes. La entrevista estaba programada para un jueves por la tarde en la sede de la organización benéfica, un edificio moderno en un distrito exclusivo de Karachi. Falcón llegó con un equipo de grabación, una lista de preguntas preparada y un plan que completaría su misión o pondría fin a su carrera para siempre. Lo que no esperaba fue descubrir que Malik la había estado esperando todo el tiempo. «Señorita Nasir», dijo al entrar en su oficina. «O debería llamarla a Mamira Hassan. O quizás prefieras tu nombre real, aunque confieso que no he descubierto cuál podría ser». El entrenamiento de Falcón la había preparado para este momento. Pero la realidad de estar completamente expuesta seguía siendo desconcertante. Su instinto le decía que luchara o huyera, pero cualquiera de las dos opciones pondría fin a su misión sin lograr sus objetivos. En cambio, se sentó frente a Malik y dejó su equipo de grabación sobre su escritorio. «Creo que me has confundido con otra persona», dijo con calma. «Estoy aquí para entrevistarte sobre tu trabajo humanitario». Malik rió, un sonido sin ningún tipo de calidez. «Por favor, no perdamos el tiempo fingiendo. Víctor ha sido bastante minucioso en su investigación. Sabemos que rescataste a esas chicas del almacén. Sabemos que has estado recopilando información sobre mis redes financieras. Lo que no sabemos es para quién trabajas y cuánto daño ya has causado». La puerta de la oficina se abrió y entró Víctor Petro, seguido de 2 hombres con armas apenas ocultas bajo sus chaquetas. Falcón reconoció a Petro por las fotos de vigilancia. Los antiguos Spetsnaz se entrenaron con la misma brutal eficiencia que caracterizaba a las fuerzas especiales rusas de élite. Su presencia significaba que Malik no se arriesgaba con lo que viniera después. «Nos lo contarás todo», dijo Petrov en un inglés con acento. «¿Quién te entrenó? ¿Quién te da órdenes? ¿Qué información has transmitido ya? La única pregunta es si cooperas voluntariamente o necesitas métodos más persuasivos». Falcón recorrió la oficina con la mirada, calculando distancias, identificando posibles armas y evaluando rutas de escape. La situación se deterioraba rápidamente, pero años de entrenamiento le habían enseñado que las circunstancias desesperadas a menudo creaban oportunidades inesperadas. Antes de empezar, le dijo a Malak: «Debes saber que tu operación ha sido completamente comprometida. Las redes financieras, las rutas de transporte, el personal clave, todo ha sido documentado y transmitido a múltiples agencias de inteligencia. Era un engaño, pero calculado». Falcón había recopilado mucha información sobre la organización de Malik, pero gran parte de ella seguía almacenada en archivos cifrados que no se habían transmitido a ninguna parte. Su esperanza era que la amenaza de exposición hiciera que Malik se descuidara o desesperara lo suficiente como para revelar información que aún pudiera salvar la misión. La reacción de Malik confirmó que el engaño estaba funcionando. Su compostura se quebró ligeramente e intercambió miradas con Petrov que sugerían que estaban preocupados por la información que Falcón podría haber compartido ya con sus controladores. «Muéstrame», exigió Malik. «Muéstrame lo que crees saber sobre mis operaciones». Falcón tomó lentamente su portátil, consciente de que cualquier movimiento repentino podría provocar la violencia de los hombres de Petrov. Mientras abría los archivos que contenían información sobre la red de Malik,
en realidad estaba implementando la fase final de su plan de misión. El portátil contenía un virus especialmente diseñado que se activaba al conectarse a cualquier red del edificio, copiando y transmitiendo automáticamente todos los datos a los que pudiera acceder. Esta es una investigación impresionante, admitió Malik mientras revisaba la información en su pantalla. Pero has cometido un error crítico. Asumiste que eliminarme interrumpiría toda la red. En realidad, eliminar a una sola persona, incluyéndome a mí, simplemente resultaría en una reorganización temporal. Lo que Malik no se dio cuenta fue que, mientras examinaba la investigación de Falcón, su portátil se infiltraba sistemáticamente en todo su sistema informático. Registros bancarios, registros de comunicaciones, horarios de transporte y archivos personales se copiaban y preparaban para su transmisión a agencias de inteligencia de todo el mundo. La conversación continuó durante una hora más, con Malik cada vez más seguro de haber capturado a un valioso elemento que podría utilizarse para identificar a otros agentes. Pero Falcón aprovechaba cada minuto para completar la recopilación de datos mientras planeaba una extracción que tendría que tener éxito sin ayuda externa. El corte de luz se produjo exactamente a las 4:47 de la tarde, dejando la oficina de Malik a oscuras. La luz de emergencia se encendió 3 segundos después, pero esos 3 segundos fueron suficientes para que Falcón se moviera de su silla a una posición detrás del primer guardia de Petrov. Para cuando la luz de emergencia iluminó la habitación, el guardia estaba inconsciente y Falcón había cogido su arma. «Que nadie se mueva», ordenó, con una voz tan autoritaria que dejó a todos paralizados. La mujer, que momentos antes parecía atrapada e indefensa, controlaba la sala con una seguridad profesional que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad. Malik empezó a hablar, pero Falcón lo interrumpió. «El apagón no es un accidente. Mi equipo de apoyo ha estado monitoreando la situación y ha iniciado protocolos de extracción. Tienes 2 opciones. Dejarme salir de aquí o afrontar consecuencias que destruirán toda tu organización». Fue otro engaño, pero dicho con tanta convicción que incluso Petro dudó antes de tomar su arma. El entrenamiento de Falcón le había enseñado que la guerra psicológica solía ser más efectiva que la fuerza física, especialmente al tratar con criminales acostumbrados a tener el control. Lo cierto era que Falcón no tenía equipo de apoyo. El apagón se debió a un pequeño artefacto explosivo que había colocado en el sistema eléctrico del edificio durante su reconocimiento. Estaba completamente sola, superada en número y atrapada en un edificio lleno de personal hostil. Pero años de situaciones imposibles le habían enseñado que la confianza y la distracción podían crear oportunidades donde no deberían existir. «Víctor», dijo Malik en voz baja, «llama a seguridad del edificio. Bloquea todas las salidas. Si tiene un equipo afuera, no podrán ayudarla dentro de mi edificio». Petrov se acercó al teléfono, pero Falcón anticipó su acción. Su portátil de repente mostró Una nueva ventana mostraba imágenes de vigilancia en tiempo real de las cámaras de todo el edificio. La imagen mostraba a varias figuras armadas moviéndose por los pasillos, aparentemente coordinando un asalto al edificio. Lo que Malik y Petro no podían ver era que las figuras en las pantallas eran en realidad imágenes generadas por computadora que Falcón había preparado precisamente para esta situación. Su portátil creaba la ilusión de una operación de rescate inexistente, transmitiendo imágenes de vigilancia falsas a través del sistema de seguridad del edificio. «Ya están dentro», dijo Falcón, observando el rostro de Malik mientras estudiaba los monitores. «Y saben exactamente dónde encontrarnos. Su opción es dejarme salir pacíficamente o explicarles a sus inversores por qué su dinero desapareció junto con toda su red». La presión psicológica estaba funcionando. Malik era un hombre de negocios que había tenido éxito calculando riesgos y tomando decisiones lógicas. Las pruebas sugerían que su edificio estaba siendo atacado por un equipo profesional, que sus registros financieros se habían visto comprometidos y que la resistencia resultaría en pérdidas catastróficas. Pero Petrov era un soldado que entendía que rendirse rara vez era la mejor opción táctica. Mientras Malik dudaba,
Petrov sacó su arma y apuntó a Falcón. Un error fue asumir que un periodista, incluso uno con sorprendentes habilidades de combate, no estaría preparado para un tiroteo con un exoperador de las fuerzas especiales. Falcón se movió antes de que Petrov pudiera disparar, usando técnicas que le habían inculcado durante miles de horas de entrenamiento. El ruso era hábil y experimentado, pero nunca se había enfrentado a un oponente cuya formación hubiera incluido metodologías de múltiples agencias de inteligencia y organizaciones militares. El combate duró menos de 30 segundos. Al terminar, Petro estaba inconsciente. Sus dos hombres estaban incapacitados, y Malik miraba a Falcón con una mezcla de miedo y admiración que sugería que finalmente comprendía a quien había intentado capturar. El edificio está rodeado, continuó Falcón, manteniendo la ficción de un equipo de rescate. Pero mi gente son profesionales. No están aquí para iniciar una guerra en el centro de Karach. Quieren una extracción limpia con mínimos daños colaterales. Eso requiere su cooperación. Malik asintió lentamente, con sus instintos empresariales por encima de su orgullo. ¿Qué quiere? Un paso seguro a la planta baja. Sin persecución durante 24 horas y cooperación continua con la extracción de datos que actualmente está copiando toda su red. Mientras hablaban, la computadora portátil de Falcón terminó su trabajo. Cada archivo, cada comunicación, cada registro financiero del sistema Malax había sido copiado y transmitido a servidores seguros en todo el mundo. El hombre que había pasado años construyendo una organización que operaba a través de fronteras internacionales acababa de perder el control de toda la información que hacía posibles tales operaciones. Caminaron juntos por el edificio, Malik a la cabeza y Falcón siguiéndolo con su arma lista, pero sin una amenaza evidente. Para cualquiera que estuviera observando, podría haber parecido a un hombre de negocios escoltando a un visitante hasta la salida. Las imágenes falsas de vigilancia continuaron reproduciéndose en los monitores de seguridad, creando la impresión de que agentes armados seguían moviéndose por el edificio. En la entrada principal, Malik se detuvo y se giró para mirar a Falcón. Esto no ha terminado. Mi organización se extiende más allá de todo lo que has descubierto. Eliminar una red simplemente resultará en que otras ocupen su lugar. Probablemente tengas razón, admitió Falcón. Pero esta noche, 12 niñas regresaron a casa con sus familias en lugar de ser vendidas a compradores en Dubái. A veces, prevenir una tragedia es suficiente. Salió a la noche de Karachi, sabiendo que en cuestión de horas, las agencias de inteligencia de todo el mundo comenzarían a desmantelar las redes financieras de Malik. La misión se había completado, pero a un coste que superaba cualquier previsión de sus controladores. Por la mañana, Leila Nasir desaparecería por completo, como Amira Hassan lo había hecho antes. Pero la mujer conocida como Falcón se enfrentaría a una decisión que definiría el resto de su vida. Había completado su misión. Pero al hacerlo, también descubrió que ya no podía seguir operando como un activo sin autonomía personal. Los datos que había recopilado destruirían la organización de Malik y evitarían innumerables ataques futuros. Las niñas que había rescatado regresarían con sus familias y tendrían la oportunidad de una vida normal. Pero Falcón se enfrentaba ahora a la pregunta de si alguien que había pasado toda su vida adulta en las sombras podría encontrar un lugar en la luz. Al desaparecer en las concurridas calles de Karachi, llevaba consigo información que podría transformar las operaciones de inteligencia internacionales. Pero lo más importante, llevaba consigo la certeza de que finalmente había encontrado algo más valioso que completar la misión. La comprensión de que algunas decisiones valían la pena, incluso si implicaban alejarse de todo lo que conocía. 3 años después, un pequeño café en Viena sirvió como punto de encuentro para una conversación que jamás aparecería en ningún registro oficial. La mujer sentada junto a la ventana parecía una profesora universitaria. Gafas de montura metálica, ropa práctica y una expresión de inteligencia discreta. Su nombre, según su identificación austriaca, era doctora Sarah Chen y enseñaba relaciones internacionales en la Universidad de Viena.
Pero el teniente comandante Jake Morrison la reconoció de inmediato. A pesar de su apariencia completamente diferente, sus ojos eran inconfundibles, alertas, calculadores, y de alguna manera, distantes de la identidad que ostentaba. Falcón había accedido a reunirse con él después de pasar 2 años rastreando rumores y siguiendo conexiones que la mayoría de la gente habría descartado como imposibles. «Parece sorprendida», dijo en un inglés con acento alemán mientras Morrison se sentaba frente a ella. Esperaba a alguien que se pareciera más a la persona que sacó de Afganistán. Morrison estudió su rostro, notando los sutiles cambios que iban más allá de un simple disfraz. Parecía más relajada, menos preparada para la acción inmediata. La conciencia depredadora seguía presente, pero atenuada por algo que podría haber sido satisfacción. Esperaba a alguien más difícil de encontrar, admitió Morrison. Aunque supongo que 3 años de búsqueda sugieren que no estabas precisamente publicitando tu ubicación. Sarah Falcón sonrió por primera vez desde que se conocían. He estado dando clases a estudiantes de posgrado sobre política de seguridad internacional. Es notablemente similar al trabajo de inteligencia, salvo que las consecuencias del fracaso suelen ser solo malas notas en lugar de la muerte. Lo que Morrison no sabía era que la doctora Sarah Chen se había convertido en algo más que una simple identidad para Falcón. Tras completar la misión de Karach, se enfrentó a la disyuntiva de volver a las operaciones encubiertas o intentar construir algo parecido a una vida normal. La decisión se vio facilitada por los cambios en la comunidad de inteligencia internacional que hicieron que recursos como Falcón quedaran cada vez más obsoletos. La tecnología de vigilancia moderna, la mejora de la cooperación internacional y la evolución de las metodologías terroristas significaban que la era de los agentes solitarios que pasaban años encubiertos estaba llegando a su fin. Las habilidades que habían hecho a Falcón invaluable durante 2 décadas seguían siendo impresionantes, pero ya no eran tan estratégicamente necesarias como antes. He estado siguiendo las consecuencias de su última misión, dijo Morrison, sacando una tableta que mostraba artículos de noticias, informes de inteligencia. La red de Malik colapsó por completo. 17 países coordinaron arrestos basándose en la información que usted proporcionó. Las rutas de tráfico de personas se desbarataron en 3 continentes. Falcón asintió, pero no parecía particularmente interesado en atribuirse el éxito de la operación. La recopilación de inteligencia siempre fue solo el trabajo preliminar. Otras personas realizaron los arrestos, liberaron a las víctimas y procesaron a los criminales. Yo solo reuní información. Pero Morrison había investigado lo suficiente como para comprender que su evaluación era demasiado modesta. Los datos que extrajo de los sistemas de Malik proporcionaron a las autoridades evidencia de delitos que abarcaban más de una década. Los registros financieros llevaron a la incautación de activos por valor de cientos de millones de dólares. Los registros de comunicaciones expusieron a funcionarios corruptos de varios gobiernos. Los horarios de transporte revelaron rutas utilizadas para transportar armas, drogas y personas a través de fronteras internacionales. Hay algo más, continuó Morrison, bajando la voz a pesar de la privacidad del café. Encontramos evidencia de que Malik planeaba algo grande. Armas químicas, posiblemente agentes biológicos, dirigidos contra la población civil en las principales ciudades. El cronograma sugería que habría sucedido dentro de los 6 meses posteriores a su misión. Por primera vez desde que Morrison se sentó, la expresión de Falcón mostró una emoción genuina. La revelación de que sus acciones habían evitado un gran número de bajas claramente significaba algo para ella de una manera que la interrupción de las redes financieras no le había significado. ¿Cuántas?, preguntó en voz baja. Las estimaciones conservadoras sugerían decenas de miles. En el peor de los casos, cientos de miles de bajas en múltiples ciudades objetivo: Londres, Nueva York, París, Berlín. Contaban con los recursos y las conexiones para coordinar ataques simultáneos. Permanecieron en silencio durante varios minutos, ambos comprendiendo la magnitud de lo que se había evitado.
Morrison comenzaba a comprender por qué sus comandantes habían sido tan reservados sobre los antecedentes y las capacidades de Falcón. No solo había sido un recurso de inteligencia. Había sido un arma desplegada contra amenazas que las fuerzas militares y policiales convencionales no podían abordar. ¿Por qué querías encontrarme?, preguntó Falcón finalmente. Mis contactos te habrían proporcionado cualquier información relacionada con la misión que necesitaras. Morrison dudó, sin saber cómo explicar sus motivaciones sin parecer poco profesional, porque lo que vimos en Afganistán era imposible. Una persona eliminando a docenas de combatientes entrenados, escapando del cautiverio, guiándonos a través de territorio hostil como lo hizo Sion. Necesitaba entender qué tipo de entrenamiento crea capacidades como esa. Y ahora que me has encontrado, ahora entiendo que hay gente librando guerras que el resto de nosotros ni siquiera sabemos que están ocurriendo. Evitaste catástrofes que habrían cambiado la historia, y la mayoría de la gente nunca sabrá tu nombre ni lo que sacrificaste. Falcón miró por la ventana a los estudiantes que caminaban por el campus universitario. Ese siempre fue el punto. El éxito en el trabajo de inteligencia se mide por desastres que nunca ocurren, por ataques que se previenen antes de que nadie sepa que fueron planeados. Las mejores operaciones son las que permanecen completamente invisibles. Morrison sacó una fotografía de su chaqueta, la misma imagen de vigilancia que el coronel Richards le había mostrado 3 años antes. Mostraba a Falcón en Moscú con un aspecto completamente diferente, pero sin lugar a dudas la misma persona. ¿Cuántas identidades has tenido? 47 documentadas, respondió sin dudarlo. Probablemente una docena más, tan breves que nunca llegaron a los registros oficiales. Cada una requirió meses de preparación, historias completas y ajustes psicológicos que me permitieron convertirme en otra persona por completo. La conversación fue interrumpida por una joven que se acercó a su mesa. Le habló a Falcón en alemán, preguntándole sobre una tarea para su clase de seguridad internacional. Falcón respondió con la paciencia de alguien genuinamente comprometido con la educación, discutiendo metodologías de investigación y verificación de fuentes con la misma intensidad que antes aplicaba a las operaciones de vigilancia. Después de que la estudiante se fuera, Morrison se dio cuenta de que estaba viendo algo extraordinario. La mujer que había pasado décadas viviendo en la sombra ahora operaba completamente a la vista, usando su verdadera experiencia para enseñar a otros sobre el mundo en el que ella alguna vez se movió invisiblemente. Enseñar te sienta bien, observó. Utiliza las mismas habilidades de diferentes maneras: investigación, análisis, comprensión de sistemas complejos, predicción del comportamiento humano. Las aplicaciones son simplemente más constructivas. Hizo una pausa, como si considerara cuanto más revelar. Y me permite preparar a la próxima generación para reconocer y responder a amenazas que la mayoría de la gente nunca ve venir. Lo que Morrison no podía saber era que varias de las Dra. Sarah, los estudiantes de posgrado de Chen ya estaban siendo evaluados discretamente por agencias de inteligencia que buscaban candidatos. Con la combinación adecuada de inteligencia con estabilidad psicológica y flexibilidad moral, Falcón había pasado de ser un activo operativo a convertirse en cazatalentos y entrenadora para futuras operaciones. El trabajo la satisfacía de una forma que las misiones encubiertas nunca le habían dado. En lugar de pasar años fingiendo ser otra persona, podía usar sus verdaderos conocimientos y experiencia para marcar la diferencia en el mundo. Sus estudiantes aprendieron sobre relaciones internacionales de alguien que había presenciado e influido personalmente en muchos de los eventos que estudiaban en los libros de texto. Hay una cosa más, dijo Morrison, sacando un sobremarcado con sellos oficiales. Mi gobierno quiere ofrecerle un puesto. Trabajo de consultoría, responsabilidades de capacitación, planificación estratégica, todo legítimo, todo oficial, todo completamente transparente. Falcón tomó el sobre, pero no lo abrió. Después de pasar 24 años en la sombra, ¿por qué su gobierno querría de repente que operara a la luz del día? Porque las amenazas están evolucionando.
Los métodos de inteligencia tradicionales no se adaptan al terrorismo moderno, las organizaciones criminales internacionales y la ciberguerra. Necesitamos gente que entienda cómo funcionan estos sistemas desde dentro. Dejó el sobre a un lado, sin abrir. Agradezco la oferta, pero encontré algo aquí que no esperaba encontrar en ningún otro lugar. Un propósito que no me obliga a desaparecer en la vida de los demás. Morrison se levantó para irse, comprendiendo que Falcón había tomado su decisión mucho antes de que él la rastreara. Pero mientras se preparaba para irse, ella lo llamó por su nombre. Los SEAL que me rescataron de Afganistán, dijo, cumplieron su misión a la perfección en circunstancias que se mantuvieron deliberadamente ocultas. Asegúrate de que sepan que su profesionalismo marcó la diferencia entre el éxito de la misión y el fracaso total. Mientras Morrison caminaba de regreso por las históricas calles de Viena, comprendió que acababa de conocer a alguien que representaba el fin de una era en las operaciones de inteligencia. La era de los agentes encubiertos que pasaban décadas en territorio hostil estaba siendo reemplazada por nuevas metodologías, nuevas tecnologías y nuevas amenazas que requerían respuestas diferentes.